Voces de la noche. Muy buenas tardes, noches, días a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Bienvenidos, esto es Voces de la Noche Radio Paranormal Podcast. Y bueno, como cada sábado tenemos un nuevo capítulo, por supuesto con su amigo Saniacín, que les trae muy buenas historias del mundo paranormal. Si no nos está siguiendo, hágalo porque no se va a arrepentir. Cada sábado estamos subiendo acá, como les digo, un nuevo capítulo con muy buenas historias como las que les traje esta tarde. Y también recuerden que en nuestra plataforma principal, que es TikTok, hacemos live de lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia, para que se programe con nosotros y disfrute buenas historias como las que vamos a disfrutar el día de hoy. Bueno, arranco con una historia bastante extraña que sucede en Japón, exactamente en el año de 1803. Es una historia conocida como Utsurobune. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay unos pescadores en una pequeña isla. Estaban pues haciendo su faena de pesca como lo hacen todos los días. De repente ven que viene una embarcación bastante extraña en el horizonte, porque viene, podemos decir, como una nave espacial, como un objeto metálico que está flotando, está totalmente cerrado y tiene unas ventanitas. Obviamente se quedan sorprendidos, se quedan a la espera. Cuando ya llega pues a la playa, logran sacarlo, remolcarlo de ahí. No es muy grande, ahora les voy a dar las medidas. Se dan cuenta que sí, es metálico, que está cerrado, que no es un barco cualquiera y que tiene unas ventanas translúcidas dentro, por medio de las cuales se ve dentro de la nave a una mujer bastante extraña, con las características que no son de un ser humano, y que tiene abrazado una caja metálica. La mujer no logra comunicarse con ellos porque no habla el mismo idioma. Ellos le hablan pues obviamente en japonés, que es el único idioma que conocen, y la mujer no abre la puerta, no abre ventanas. De hecho dice que las comienza a cerrar por dentro para que no la vean. Intentan abrir esta nave, o como le podemos decir, este ovni, de alguna manera, y es imposible hacerlo. Por lo tanto se reúnen muchas más personas alrededor, hacen dibujos, toman medidas, es todo lo que pueden hacer. Nadie es capaz de abrir la nave ni tampoco de comunicarse con esta mujer. Les voy a dar un par de datos más acerca de esto, porque es una historia real que está de hecho puesta en varios libros como los que les voy a mencionar ahora, y donde nos cuentan exactamente los mismos detalles. Cuando una historia comienza a variar en el tiempo, uno se da cuenta que es mentira, pero cuando se mantiene con el paso de los años nos damos cuenta que algo de cierto debe tener. Bueno, dice por acá que llega precisamente a Tokagawa, Japón, en el año de 1803, un artefacto que medía 3.5 metros de alto por 5,4 metros de diámetro. Tenía varias ventanas por medio de las cuales se veía una mujer de piel rosada, con cejas y cabello rojo. Sus rasgos no eran humanos, ya que tenía los ojos muy grandes, de color negro alargados, y sostenía en sus manos una caja extraña que parecía proteger. La mujer hablaba un idioma extraño que nadie entendía. Además, ni siquiera supo las personas cómo abrir la puerta de la nave. O sea, no se pudieron comunicar con ella. Al final, pues la gente lo que hizo fue empujar nuevamente esta nave hacia el agua y permitir que se fuera. Nunca despegó, ni voló, ni nada por el estilo, pero no se supo de dónde provenía, qué querían, ni quién era esa mujer, ni qué era lo que guardaba en esa caja misteriosa que protegía con su propio cuerpo. Bueno, ahora sí lo de los libros, donde podemos encontrar pruebas al respecto de esto. Hay dos libros. El primero se llama Toen Choetsu y el segundo se llama Ume no Shiri, publicadas en 1825 y 1844 respectivamente. Miren que hay mucho tiempo entre 1825 y 1844, y las medidas, la descripción de la persona, o bueno, del ser que iba allá adentro, de la nave, todo fue exactamente igual. No estamos hablando de que cambió en la línea del tiempo, fue un discurso que se mantuvo. Entonces, bueno, algo de cierto debe tener esta historia de Utsurobune, como la conocieron, ¿no? Y aparte de eso, hay unos símbolos bastante extraños que lograron copiar los pescadores de esta nave, que ya les estaré dejando por aquí en algún momento en forma de imagen, para que ustedes se den cuenta. Son símbolos que nadie sabe qué significan, nunca nadie los pudo entender ni descifrar. Y bueno, quedó para la historia como una nave extraterrestre, posiblemente, aterrizó en el agua, llegó hasta la playa, estuvo unas horas y luego se volvió a ir como si fuera un barco.
Bueno, muy extraño. Recuerden que estamos en Voces de la Noche, Radio Paranormal Podcast. Este es un capítulo más con su amigo Saniacín. Si quiere más contenido, aquí en esta plataforma también dejamos otros videos de los otros capítulos de podcast con muchas historias paranormales. Pero también recuerde que estamos en TikTok, allá también hay videos. Y tenemos live de lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia, para que nos siga y se programe con nosotros. Si no nos está siguiendo aquí, hágalo porque cada sábado estamos subiendo unos episodios muy buenos con historias de todo tipo, de extraterrestres, de duendes, de apariciones, de brujería, de vampiros, de licántropos, de todo lo que usted quiera. Bueno, hoy en un set bastante diferente, por cuestiones de tiempo no pude ir pues al lugar donde normalmente transmito, al cual ya conocen nuestros seguidores. Pero bueno, estoy aquí desde la emisora FPWR Radio haciendo este episodio de podcast. Lo importante es cumplirle a ustedes, mi querida comunidad, y que no se queden sin historias. Bueno, dicho eso y dándole nuevamente la bienvenida a todos, pues vámonos con la segunda historia de la tarde. Ustedes saben que yo siempre voy mezclando temas, ¿no? No me quedo en uno solo. La segunda es acerca de unos libros que escribieron algunos monjes en la Edad Media, libros que se llamaron en su momento bestiarios, porque precisamente hablaban de bestias que nosotros creemos que no existieron, que eran solamente mitología. De hecho, se dice que hablaban hasta de los dragones. No sé si expulsaban fuego por la boca o no, pero se decía que existían algunos seres muy parecidos a ellos. Pero el día de hoy vamos a hablar de dos específicamente. El primero se llama la mantícora, que bueno, ya les estaré dando sus características. Y el segundo se llama el basilisco. Entonces comencemos con la mantícora, según la investigación de algunos monjes de la iglesia tradicional. Bueno, ellos plasmaron en su libro que la mantícora es una criatura con ojos de cabra, cuerpo de león y cola de escorpión. O sea, imagínense esa combinación, ¿no? Repito, ojos de cabra, cuerpo de león y cola de escorpión. Su cara es similar a la de un hombre, para completar, ¿no? Una fiera llamada mantícora, concebida de un hombre y un animal, pero semejante a cada uno de ellos, y que desea carne humana con avidez. Su voz es linda y armoniosa, claro, para engañar a la gente, ¿no? Y quien la oye, en ella se deleita. Es al fin, por supuesto, el diablo mismo que fingiendo engaña al alma. Bueno, esto es lo que dice, y esa es la descripción, les repito, de un monje que escribió este bestiario lleno de animales extraños. De hecho, ahí entra la criptozoología a estudiar estas bestias tan extrañas, pero se dice que sí existieron, que estuvieron acá, que atacaban gente y que se la comían. Entonces, bueno, ¿cuándo más o menos se dice que existió esto? Bueno, este bestiario fue escrito en el siglo XII por un monje, como les digo, en Italia. Y este bestiario usted lo puede conseguir, se llama el Bestiario Moralizzato, con doble Z, Moralizzato. Pues imagínense encontrarse una bestia así, ¿no? Y que además dice que tiene avidez de carne humana, porque trata de desvivir a las personas para comérselas. Y la segunda es, bueno, yo creo que todos hemos escuchado el basilisco. Hasta en la película de Harry Potter aparece una serpiente gigante, ¿no? Pero acá lo describen de una manera diferente y dicen que es la real. Dicen por acá que entender que el Hijo de Dios entró en el cuerpo de una mujer, que es ahora Nuestra Señora, la Virgen más clara y limpia, María, su madre. Entonces el basilisco arrojó por los ojos su veneno al contemplar el recipiente en el que se encontraba el Hijo del Rey. Y el veneno chocó contra el recipiente en el que se encontraba sin poder hacer daño a nadie. Imagínense, ¿no? Está hablando acá pues como en metáfora. Entonces rebotó el veneno sobre el animal y este permaneció lánguido hasta que el Hijo del Rey se encontró afuera. Bueno, es que hay un mito que dice que, ustedes saben, ¿no?, que el diablo se representa a veces en forma de serpiente y que esa serpiente pues también puede ser un basilisco, que es muy grande y que tiene cuernos. Eso es lo que se dice. Y que supuestamente un basilisco esos atacó a María y que le lanzó su veneno a ella al darse cuenta que estaba embarazada y nada más y nada menos que tenía el Hijo de Dios en sus entrañas. Se dice que el veneno rebota y le cae al mismo animal, y que el basilisco languidece, o sea, pierde fuerza, queda muy mal, ya no vuelve a atacar hasta que nace el Hijo de Dios y le pisa la cabeza. Bueno, ese es como el mito al respecto, ¿no?
Vamos a ver qué más dice del basilisco, a ver si tenemos una descripción de este animal. Dice: no os preocupéis de encontrar de frente a esta bestia. Basta con recordar a Alejandro Magno. En su lucha nunca miró a los ojos al demonio. En cambio, inteligentemente usó su escudo para reflejar el mal y evadió el ataque. No nos afanéis, por luchar. No hace falta. Basta con salir bien librados. Recordad que a veces se presenta como una serpiente enorme y a veces como un gallo. Estad alerta y mirad bien por dónde andáis. El basilisco busca lugares oscuros para atacar y su veneno puede ser lanzado por varios metros en el aire. Cerrad vuestros ojos, no seáis necios. Rezad y llevad los escudos sagrados. No sigáis el ejemplo de Gregorio. Ese necio quiso cortarle la cabeza y ya veis, perdió la suya. Os aseguro que más vale un sabio que un valiente. Los valientes yacen en la tumba y los sabios alcanzan la gloria. Os abrazo con fe y espero que el monstruo sea vencido por la fe y no por la espada. Acá lo que decía este monje, pues que estudió supuestamente lo que era un basilisco, como les digo, lo describe como una serpiente grande de color gris, con escamas muy grandes y fuertes, y que tiene 2 cuernos en la cabeza y que es capaz de lanzarle pues un líquido venenoso a varios metros por el aire. Se dice que Alejandro Magno lo enfrentó y que todo el mundo decía que no podía mirarlo a los ojos porque se convertía en piedra. Bueno, aquí hay parte de mito y parte de realidad, ¿no? Yo creo que este monstruo sí existió, sí lanzaba veneno, hay serpientes que lo hacen, ¿no? Por el aire, pero no sé qué tanto, pues eso de que lo miran a los ojos y que se convierte en piedra, bueno. Pero Alejandro Magno no lo miró, por superstición me imagino, y lo que hizo fue ponerle el escudo para que el veneno rebotara ahí hasta que se fue. Y dice acá que lo que uno tiene que hacer es resistir. La misma Biblia lo dice, dice: resistid al diablo y este huirá de vosotros. Bueno, básicamente eso es lo que está recomendando acá este sacerdote, que fue el que escribió este bestiario, pero asegurando que no es una criatura mitológica, sino que es una realidad, es un animal, es una bestia que sí existe, el basilisco. Bueno, eso es lo que se dice, muchas historias al respecto, pero yo creo que ahí nos queda claro el concepto, ¿no? Bueno, dicho eso, mi querida familia paranormal, pues sigamos, porque a eso hemos venido, a escuchar historias paranormales. Recuerda que también estamos por la noche, 10 p.m. hora Colombia, en live. Allá les llevo fotos, buenos relatos, la gente sube, cuenta su relato. Síganos en TikTok, síganos aquí, porque historias paranormales hay muchísimas, buenas investigaciones. Si usted quiere que yo le investigue un tema, con mucho gusto, déjeme saber por un mensajito interno allá en TikTok. Le comparto el WhatsApp, me envía fotos, videos, audios, lo que quiera que yo le examine, y yo con mucho gusto le hago la investigación. Bueno, la siguiente historia que tenemos es acerca de una canción, ¿no? Ahora nos pasamos de los animales mitológicos, de los bestiarios, a las canciones. Hay una canción muy conocida que se llama La Llorona. Es una canción mexicana muy bonita, interpretada por grandes artistas, pero que no sé si ustedes sabían que tiene una historia detrás. No sé qué tan paranormal sea, aunque sí creo que tiene parte paranormal, pero por lo menos es muy interesante. Bueno, resulta acá que primero que todo, La Llorona fue una canción escrita por la cultura zapoteca, mexicana por supuesto, y se llamaba originalmente Guna Anibilina. Me disculpan si no estoy pronunciando bien, pues es un idioma que no manejo, ¿sí? Idioma nativo de México. Y habla de un huipil. El huipil es un traje cultural mexicano tejido que usan las mujeres, básicamente. Bueno, por acá parte de la letra de la canción dice: salías de un templo, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores del campo, que cuando las mueve el viento, parece que están llorando. Ay de mí, Llorona, llévame al río, tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Miren, esta letra la vamos a entender ahora con el siguiente relato. Todo lo que está diciendo ahí tiene un sentido, no lo dijo por decirlo, ni porque suena poético. Dicen que una joven de Tehuantepec, México por supuesto, conoció a una hermosísima mujer cuando salía de la iglesia, precisamente con su huipil y rebozo.
Después de conquistarla y obtener la bendición de sus padres para casarse con ella, este hombre fue llamado hacia la guerra de revolución en 1911. El joven tuvo que partir a la guerra, pero antes de salir le dijo, abro comillas, recuerda el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada, incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz ha sido robada. Volveré a ti y por nuestra familia nunca dejaré de amarte, en esta vida y hasta en la muerte. Cierro comillas. Eso fue lo que le dejó escrito este chico antes de partir a la guerra. Miren que tiene que ver mucho con la letra de la canción. De ahí sacan varias partes, de hecho, ¿no? ¿Qué sucede? Se va para la guerra, este señor, y bueno, antes de partir, él le pone a ella llorona, porque precisamente la mujer no deja de llorar cuando él se tiene que ir. Al tiempo dice que viene un amigo de este muchacho y le trae una carta a la chica, donde él le declaraba su amor eterno, le pedía que no llorara, y le decía que él la esperaría en el horizonte cada mañana. Bueno, básicamente él ya presentía que iba a morir. De hecho, fallece en medio de la guerra. Nunca más la Llorona lo vuelve a ver a él. No se reencuentran para casarse. Es algo muy triste. Y dice acá que la mujer pues se deja llevar por la pena moral y fallece al poco tiempo. Y lo único que queda de ella es su huipil. Desde entonces, cerca al río, su espíritu es visto y escuchado lanzando terribles sollozos y quejidos en la noche, un alma que aún tras cientos de años busca a su amado después de la muerte. Miren que ahora que ya conocemos la historia, creo yo que entendemos el porqué de la letra. Tiene muchísimo sentido y considero que la historia es real. En ese tiempo pasaba mucho esto, ¿no? Que los jóvenes se tenían que ir pues a la guerra, dejaban a su novia, le prometían que volverían para casarse con ella y desgraciadamente pues no podían, no regresaban. Y pues la mujer también muchas veces cuando era muy fiel fallecía de pena moral. De hecho acá en Colombia hay un libro que me hace pensar en esto, que habla sobre un amor muy parecido y se llama La María, de Jorge Isaac, donde también el hombre tiene que partir, pero en este caso estudiar a Europa, y ella se queda escribiendo poemas de amor hacia él esperándolo, pero la pena la consume y ella fallece antes de que él pueda llegar. Bueno, muy parecido. Entonces en la Edad Media sucedía mucho esto porque eran amores muy arraigados, muy de verdad, muy fuertes, ¿no? Entonces ahí les dejo la letra y la canción y la historia, lo más importante de esta hermosísima melodía, ¿no? De La Llorona. Bueno, mi querida familia paranormal, como se pueden dar cuenta, aquí hay de todo. Esto es un mix de historias paranormales. Lo mismo hago por las noches, allá en TikTok, en los live, en directo, contándoles historias de todo tipo. Así que si a usted le gusta el mundo paranormal, pues síganos con muchísimo gusto en TikTok. Aparecemos con el mismo nombre de esta plataforma, Saniasin777, para que nos siga y disfrute de buen contenido. Hoy pues estamos acá en FPWR Radio, que es mi segundo trabajo. Me agarró la noche, como se dice, va a caer una tormenta en estos momentos, no alcancé a llegar a la casa, entonces por eso no estoy en el set de costumbre, pero bueno, estamos en este espacio que también lo amo, es un espacio muy bonito, donde se comparten también historias, a veces de misterio, por estos micrófonos, y se pone muy buena música, ¿no? Música de los 60, 70, 80 y 90, dance, electro, house, todo ese cuento, entonces me siento como en casa. Y ustedes también siéntanse en casa aquí en Voces de la Noche de Radio Paranormal. Bueno, vámonos con otra historia, mi querida familia, porque historias es lo que tenemos. Bueno, tenemos por acá una historia muy diferente a las que les acabo de contar, porque se trata ya no de una leyenda, sino de una historia personal, de un hombre al que llamaremos Juan. Pongámosle Juan. Resulta que Juan se pasa a vivir a la casa de su abuela, una casa muy grande que tiene muchas habitaciones, muy antigua. Y bueno, le dan una habitación muy linda a Juan, él se queda ahí, se siente muy cómodo y todo, pero en las noches comienza a experimentar algo extraño, parálisis del sueño. Nunca en su vida Juan, en ese momento tenía 20 años, nunca había experimentado lo que era la parálisis del sueño. Se queda paralizado, solamente puede abrir los ojos y alrededor de su cama ve un poco de hombres vestidos con túnicas negras, como monjes, ¿no? Con su capucha. No les ve el rostro y ve una luz que atraviesa la puerta y en esa luz viene lo que él llama un demonio, que es una criatura semihumana, como con cuernos, deformada, muy fea.
Es como si sacaran el alma del cuerpo de Juan, se desprende y comienza a ver todo alrededor, inclusive ve su cuerpo tirado en la cama. Y estas criaturas hacen un pasillo y el demonio que él llama comienza a guiarlo, lo saca de la habitación y lo lleva a otra habitación de esa misma casa, donde le señala el suelo, el piso, y Juan comienza a ver como si el piso se volviera transparente y debajo hay una mujer atrapada golpeando, como pidiendo ayuda que la saquen de ahí, está atrapada. Ahí termina todo y vuelve de la parálisis del sueño. Le cuenta a su abuela, la abuela dice, pero pues ¿qué será eso? ¿No será un sueño, mijo, una pesadilla? Pero ya se hace muy recurrente y es todas las noches, hasta que Juan ya no aguanta más, le consulta a un sacerdote y el sacerdote le dice, pues hijo, no quiero alarmarte, no quiero prender las alarmas, pero ¿qué tal que en la casa de tu abuela haya alguien enterrado y ustedes no se hayan dado cuenta? Deberíamos buscar. Contratan a una persona que pues tiene poderes, ¿no? De mediunidad, como le llaman. Una mujer llega allá y dice 102 presencias en esa habitación. ¿Quiénes son? Abren la puerta y está vacía. Dice, mira, siento que debajo del suelo hay algo. Ustedes deberían de revisar. Quitan la cama de esa habitación, rompen el piso y se encuentran una pequeña cripta, dice acá, de 2 metros por 1,50. Y dentro de la cripta hay 2 cadáveres, uno de una mujer y uno de un hombre, bueno, más que cadáveres, ya esqueletos, porque han estado muchísimos años ahí. Y esos esqueletos están abrazados. Y hay un montón de papeles como cartas tirados ahí adentro y se ponen a leerlos y se dan cuenta que es un amor prohibido. Y que los primeros habitantes o dueños de esa casa lo que hicieron fue enterrar vivos a esa pareja y obviamente pues fallecieron cuando se les acabó el oxígeno, el aire. Y todas las cartas que ellos habían escrito de amor pues quedaron sepultadas con ellos. Tuvieron que sacar los huesos, darles cristiana sepultura, hacer una limpieza en el lugar y Juan nunca más volvió a tener ese tipo de parálisis del sueño, ni digámoslo así, ni esas visiones, aunque bueno, sabemos que no son visiones, ¿no? Pues muy extraño, pero muy interesante a la vez. Una historia real que, como les digo, le pasó a un hombre de 20 años acá en Colombia hace un par de años. Bueno, entonces después de esta historia de Juan y los enterrados vivos, como le puse yo, vámonos con más historias, porque a eso hemos venido. Eso aquí es historia tras historia, igualmente en Voces de la Noche, Radio Paranormal en la noche, en los live. Eso es una tras otra. Así que pues pónganse cómodos y disfruten, porque todavía nos quedan unas cuantas que contarles por acá, ¿no? Vamos a ver cuál es la siguiente historia que tenemos. Ok, vamos a hablar sobre un cuento de los hermanos Grimm. Yo estoy desenmascarando los cuentos de los hermanos Grimm, porque los que no saben, los hermanos Grimm eran investigadores, no escritores. Y ellos viajaron por toda Europa escuchando historias de cosas horribles que sucedían y adaptándolas para convertirlas en cuentos. Así que todos esos cuentos que usted ha escuchado de los hermanos Grimm tienen algo paranormal detrás de. Este cuento se llama El Príncipe Rana. Yo creo que usted lo han visto en televisión, si no lo puede buscar por YouTube, es muy fácil. Y se trata de, bueno, un rey que tenía pues un castillo hermoso y muchos trabajadores, y tenía una hija muy hermosa, la princesa por supuesto, muy joven ella, no llegaba a la mayoría de edad, y estaba jugando precisamente con una pelota en los jardines al atardecer. De repente la pelota se va detrás de unos árboles, no a un estanque, y cuando ella llega allá se encuentra con un sujeto de 2 metros de alto que pues lo describen como una rana. Más adelante podremos saber qué es. Este sujeto le pasa la pelota a ella, la ignora y entra al castillo. Se dice que nadie lo pudo detener, que ninguna de las armas le hacía daño y que tenía una fuerza como la de 20 hombres. Así que nadie se podía acercar a él. De esa manera burló toda la seguridad del castillo y se encontró frente a frente con el rey. Y le dijo que se quería llevar a su hija, así de simple. El rey no se pudo resistir, y aquí es donde entra lo paranormal. Se dice, según los ufólogos, que esa descripción de rana que estaba dando la gente en ese momento, que no sabía absolutamente nada, por supuesto, de extraterrestres,
pues es la descripción de algunos seres extraterrestres, precisamente. Y que ese traje de neopreno que queda pegado al cuerpo y que es de color negro brillante, no existía en ese tiempo aquí en la Tierra. Para ellos pues fue interpretado como una piel de color negro. No era la piel, era el traje. Y la cara muy seguramente pues tenía algún casco o algo por el estilo y les pareció una cabeza grande como de rana, o supuestamente era un gris que tenía pues los ojos alargados. Eso es lo que se dice, ¿no? Y bueno, los extraterrestres siempre van a ir 100 pasos adelante de nosotros. El hecho es que el rey no pudo hacer nada, dejó que se llevara a su hija y adiós, nunca más la volvieron a ver. No vieron nave espacial ni nada por el estilo. Me imagino que la nave estaba oculta en mitad del campo, de las montañas, del bosque, no sé. Y muy seguramente se llevó a la princesa para otro mundo. No sabemos con qué intenciones. Y muchos dirán, ¿pero por qué dejó que se la llevara? Pues porque no podían detenerlo. Tenía demasiada fuerza, demasiada inteligencia. Hasta poderes me imagino que tenía. Nadie lo pudo detener. Y se llevó a la princesa. Y de ahí nace el cuento, o bueno, la leyenda, que posteriormente se convierte en cuento por medio de los hermanos Grimm, del príncipe rana. Y termina muy bien ese cuento, pero en la vida real termina muy... Bueno, ese tipo de cosas extrañas contamos aquí en Voces de la Noche. Miren, nos pasamos a la música, nos pasamos a los cuentos de los hermanos Grimm, nos pasamos a los enterrados vivos. Aquí contamos de todo un poquito de historias paranormales. Así que si les gusta este contenido, síganos, porque aquí en YouTube subimos un capítulo de podcast cada sábado para que se programe y escuche buenas historias. Y también recuerde que en TikTok aparecemos como Saniasin777, el mismo nombre de este perfil, para que participe de nuestros live. Cuéntenos su historia también y escuche buenas historias lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia. Bueno, miren que mucho se ha hablado del caso Roswell en Nuevo México, pero lo que pocos saben, ya que vamos a hablar de ufología, es que hay otro caso que se llama el Roswell de Brasil. No sé si ustedes lo han escuchado, si no pues se los voy a contar. Sucede el 20 de enero de 1996, una historia mucho más reciente. Dice que una pareja que vivía en una finca, bueno, dos personas, Eurico y Oralina, escucharon pasada la medianoche en su terreno, pues unos ruidos extraños, ¿no? Eurico salió a revisar y gritó: Oralina, un submarino cayó en el patio. Por supuesto que la mujer pensó, pues no, ese está desquiciado. ¿Cómo va a decir que un submarino cae en el patio de nuestra casa? Estamos en la finca en medio de las montañas. ¿Un submarino de dónde, no? Bueno, dice acá que Oralina sale, por supuesto, de la casa a ver qué era lo que pasaba, y observan los dos un ovni del tamaño de un bus. Había aterrizado en sus terrenos. Ahí se da cuenta cuál era el submarino del que estaba hablando su marido, ¿no? Era un ovni. Y dice que tenía forma de tabaco, era totalmente metálico, como el color del aluminio. 30 minutos después, el objeto se elevó por los aires. Al día siguiente, 3 niños de la población se dirigían a sus casas cuando se encontraron con un ser que describen como un demonio de 1,5 metros. Tenía la piel roja, venas visibles. Bajo la piel se veían esas venas brotadas, ojos grandes y 3 protuberancias en la cabeza que parecían cuernos. Este ser estaba muy asustado. Fue atrapado por el ejército y por los bomberos con una red, sin prestar resistencia. O sea, estaba tan asustado el pobre ser de color rojo que se dejó atrapar. Y los niños, 3 niños, pues dicen niños, pero ya eran adolescentes, observaron todo esto. Son los testigos oculares de lo que estaba pasando. Dice que el gobierno de Brasil nunca habló del caso y toda la información fue ocultada. Exactamente lo mismo que pasó en Roswell, ¿no? Pero en este caso capturaron pues a un extraterrestre, a un alienígena vivo de color rojo. No sabemos qué raza era. Y se lo llevó el ejército de Brasil a hacerle sus exámenes. Quién sabe qué harían con él. Y nunca más lo volvieron a ver. Pero acá lo curioso es que tenemos varios testigos. Primero, la pareja, ¿sí?, que vio en la noche cómo aterrizaba el ovni, de pronto por fallas mecánicas o algo. Y al día siguiente, 3 adolescentes que lograron ver a este ser y cómo se lo llevaban con una red, igual que si fuera un perrito, los bomberos y el ejército. Entonces, este caso es conocido, como les digo, como el
como el Roswell de Brasil, ¿sí? Porque hay evidencia de estos seres extraterrestres, una captura ya, pero el caso fue llevado con gran sincretismo y nunca nadie supo qué pasó, ni quiénes eran, ni qué querían. Bueno, lastimosamente así sucedió, y pues caso que se conoce como el Roswell de Brasil. Bueno, sigamos aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal con más historias paranormales. ¿A usted le gusta escuchar estas historias raras? Pues vamos con una bien extraña, de un señor que se llamaba John Lee, pero le decían de apodo Babacombe. John Babacombe Lee, año 1885 en Estados Unidos, fue, o mejor dicho, quedó para la historia como el hombre que no pudo ser colgado. No pudo ser colgado. Mire lo que sucede. En 1885 este señor fue culpado de desvivir a su jefe, la señora Emma Case. Fue condenado a la horca, pero en el momento de llevarlo, el aparato falló. A ver, sucede lo siguiente. Ya lo condenan y el verdugo lo lleva pues y lo sube sobre algo que se llama la trampilla, que es como un pedazo de madera que abajo tiene algo que lo sujeta, y cuando usted ala una cuerda, se quita ese pasador de sujeción, la trampilla se voltea y la persona cae y pues se acciona el mecanismo para desvivirlo. El verdugo, por decreto, tiene que probar que todo funcione antes de subir a la persona. Prueba, se da cuenta que todo está perfecto, lo sube, es un mecanismo muy sencillo, y le dicen, bueno, ya, quita la trampilla o el pasador, y la tabla no se mueve. Entonces todo el mundo dice, ¿qué pasó? Se quedó atascada, sáquelo de ahí. Lo bajan, el verdugo vuelve y prueba, todo está perfecto, lo aceitan y les dice, súbalo de nuevo, segunda vez. Intentan otra vez y la trampilla no funciona. Le quitan el pasador, pero queda como suspendida en el aire. Entonces todo el mundo dice, ¿pero qué es esto? Si acabamos de probar y está perfecto. Tercera vez, hacen otra vez lo mismo y la trampilla no se cae, o la tabla no se cae. Entonces ya todo el mundo comienza a decir, no, eso es una señal de Dios, él es inocente, sáquenlo de ahí. Bueno, el hecho es que como no funciona 5 veces con John Lee, hasta él mismo está aterrado, lo bajan y dicen, ¿y ahora qué hacemos con él? Dicen, no, pues dele prisión, no podemos hacer más. Y lo meten a la prisión durante 23 años. En esos 23 años, él sigue apelando y apelando, dice que apelaron 11 veces la decisión, hasta que finalmente investigan bien y se dan cuenta que otra persona fue la que desvivió a su jefe, y este señor era inocente. Ahí se dan cuenta que la trampilla de la horca no falló porque sí, sino porque realmente era un mensaje divino, una señal divina que le estaba diciendo, él no es, él es inocente, no lo desvivan. Y bueno, afortunadamente se salvó, aunque pasó 23 años en la cárcel por un delito que no cometió, pero pasó a la historia, ¿no? Como el hombre que no pudo ser colgado. 5 veces falló la horca a pesar de que estaba perfecta. Y lo más curioso, para cerrar el caso, días después pusieron a otra persona y a la primera funcionó. Entonces podemos hablar de que sí era un mensaje divino, ¿no? De que John Babacombe era inocente. Bueno, este tipo de historias tenemos aquí en Voces de la Noche Radio Paranormal. Siga conectado con nosotros porque la historia final considero yo que siempre es la mejor. Bueno, vámonos con otra historia a ver qué tenemos por acá. Y es acerca de vampiros. Me han pedido mucho tema de vampiros. En la noche hablamos muchísimo, mostramos fotos reales de vampiros. Y la gente está muy contenta con eso. A mi querida comunidad, un abrazo enorme si me están escuchando. Y pues nada, espero que ustedes, si son nuevos, nos sigan aquí. Síganos también en TikTok para que esté al tanto de esas noticias paranormales y de esas historias apoyadas con fotos acerca también de vampiros, como los que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar sobre unos vampiros bastante curiosos que se llaman los Blutsauger. No sé si usted sabía que hay diferentes razas de vampiros. Bueno, esta es una, los Blutsauger, que son provenientes precisamente de Bavaria, Alemania. Este caso sucede en 1560 con un señor que se llamaba Roger Smith. Dice este señor que es un investigador y que ha sido contratado para que vaya a investigar un caso precisamente a Bavaria de un Blutsauger, me disculpan la pronunciación, es muy difícil, ¿no? Que es pues un
un supuesto vampiro que está atacando a la gente y a los animales para robarle su líquido vital. Él dice que él es un cazafantasmas, que es exorcista, que hace de todo este señor, pero que nunca se ha enfrentado a un vampiro ni ha perseguido a un vampiro porque él no cree en eso. Sin embargo, le pagan bien por la investigación y dice, pues vamos a ver qué sucede. Viaja para Bavaria y comienza esta investigación. Dice por acá que, según lo que afirma la gente en Bavaria, es una criatura que no tiene esqueleto. Imagínense, ¿no? Que sus ojos son más grandes de lo normal, que atacan salvajemente sin discriminar, y esto es lo más curioso, llevan un puñado de tierra de cementerio en su mano para hacérsela tragar a una persona, a la fuerza obviamente, para que se convierta en un vampiro. Oh my god, eso sí está muy raro, ¿no? Dice que obligan a su víctima a consumir esta tierra para que se convierta en uno de ellos. Podría sonar muy ficticio, pero lo voy a investigar, dice este señor. Bueno, cuenta la historia que Roger Smith, este cazafantasmas, comienza a seguir el rastro que dejó un Blood-Sauger, encontrando un comerciante local que después de 6 meses de enterrado salió del cementerio, fue a la casa más cercana y atacó a Priscila, una joven de 21 años que cantaba en el coro de la iglesia. Dice que Priscila intentó pedir auxilio, pero su padre demoró en actuar y la encontró con tierra de cementerio, en la boca. Bueno, eso no actúa de inmediato, eso se demora un tiempo en actuar. Entonces lograron meterla a la casa, le prestaron los primeros auxilios, llega este señor, Roger Smith, comienza a preguntar pues qué era lo que había sucedido, le cuentan absolutamente todo y dice que la mujer no puede volver en sí y que sus propios padres tuvieron que tomar la terrible decisión de acabar con ella cortando su cabeza. Oiga, es que esto es muy fuerte porque Roger Smith presencia cómo esta mujer que fue atacada por un Blood-Sauger se está convirtiendo en vampiro y los padres, pues destruidos por dentro, no pueden hacer otra cosa que acabar con la vida de ella, si es caso se le puede llamar vida, cortándole la cabeza, todo en presencia del investigador. Entonces ahí comienza a decir, oh my god, esto parece que es cierto, ¿no? Bueno, dice que Robert estuvo ahí en aquella casa examinando el cuerpo y encontró un par de mordeduras en el brazo izquierdo, que más parecían las de un lobo que las de un humano. Por orden de la administración, el cuerpo tuvo que ser incinerado después de ser decapitado. Robert pidió autorización para exhumar el cuerpo, pero al abrir la cripta a las 4 de la tarde ya estaba vacía. Nadie sabía dónde se ocultaba. El investigador encontró pistas hasta que una señora de clase alta le concedió algunas de esas pistas importantes, diciéndole que el Blood-Sauger se escondía detrás de una iglesia abandonada. Así que hasta ahí se fue este señor Roger Smith con algunos soldados del ejército de ahí en Bavaria, pidió ayuda, se fueron bien armados, pero ya era tarde, eran tipo 5 o 6 de la tarde, ya estaba oscuro, y cuando llegan allá comienzan a buscar por todas partes en ese terreno boscoso y comienzan a escuchar gritos. Resulta que el vampiro no estaba solo, era un grupo de Blood-Sauger que estaban en ese lugar. Sí era real lo que les había dicho la señora, y comienzan a atacar a los soldados que se encuentran en la oscuridad, porque se supone que un vampiro tiene visión nocturna, cosa que nosotros no tenemos. Y bueno, los ataca uno por uno, comienza a desvivirlos, y ellos también logran desvivir a uno de esos vampiros, cortándole la cabeza, decapitándolo. Pero más adelante capturan al principal, que es ese comerciante que había sido enterrado hace 6 meses y que se dice que había mordido a Priscila y a otros tantos. Lo capturan, lo sacan de allá vivo, lo amarran con cadenas y se lo llevan a la plaza central, y frente a todo el mundo, como una bruja, lo atan a un poste y le prenden fuego. Obviamente los gritos y todo lo demás, y la gente se da cuenta que sí es un vampiro y que sí era el comerciante que hace 6 meses ellos mismos enterraron. Bueno, pero acá viene algo muy curioso y desconcertante. Se dice que algunos vampiros lograron escapar, porque eran varios. Desvivieron como a 3, los otros escaparon. Pero Roger Smith no aparece, el investigador no aparece. Lo buscan por todas partes porque le quieren pagar y no está. De hecho, lo único que encuentran a las afueras de la iglesia es la libreta de apuntes, la bitácora,
donde estaban estos apuntes y describía lo que él estaba haciendo para capturar al vampiro. Y queda para la historia ese gran interrogante: ¿qué pasó con Roger Smith? Porque nunca se encontró ni su cuerpo. Algunos dicen, no, pues los vampiros lo atacaron. Ok, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el líquido vital? Nada. Desapareció como por arte de magia. De hecho, en la habitación que le rentaban ahí en Bavaria, quedaron todas sus pertenencias, su maleta, su ropa, todo, sus libros de vampirismo y demás. Todo quedó ahí. Y este señor Roger Smith desapareció. Imagínense, bastante curioso lo que sucede pues en ese caso, ¿no? Y lo último que les digo de ese caso, que me resulta supremamente interesante, es que Roger Smith fue uno de los primeros que llevó a Europa la cajita esa, que se la voy a dejar por aquí, del kit cazavampiros, perdón, que tenía la estaca y los ajos y todo ese poco de cosas, pero ese día no la llevó. También muy curioso, ¿no? Va a cazar a un vampiro, sabe que existe, que es muy peligroso, pero no se lleva el kit cazavampiros. ¿Por qué? Cantidad de preguntas al respecto. Bueno, recuerden que estamos en Voces de la Noche, Radio Paranormal, y la Voz de la Noche siempre te acompaña de lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia. En TikTok tenemos live muy bueno para que no se lo pierda, con cantidad de historias que usted no encuentra en ninguna otra parte. La última historia de este podcast es acerca de un caso que se presenta en Polonia, un caso de ufología. En el año 1959 dice que varios testigos confirman que un objeto en llamas cae del cielo a un lago que queda en el mar, en un pueblo que se llama Gdynia. Si no estoy mal, esto es en Polonia, Gdynia. Dice que el artefacto causó gran conmoción en el lugar, una explosión fuertísima, muchos lo vieron, o sea, esto no podemos decir, ay, eso no pasó, ¿no? Y los ciudadanos van a curiosear, ¿no? ¿Qué sucede? Y se dan cuenta que los soldados rusos toman el control de Polonia, en ese momento estaban controlando Polonia, y fueron a investigar, encontrándose un pedazo de metal del artefacto, el cual, al analizarlo, notaron que era un metal que no se conocía en la Tierra. En simultánea, encuentran en la playa un humanoide con un traje ajustado de una sola pieza. Estaba herido con quemaduras en la cara. Lo llevaron al hospital, fue imposible retirarle el traje. Además de no tener botones o cremallera, era irrompible. Un traje que parecía neopreno, que era tan fuerte que ni siquiera una sierra fue capaz de cortarlo. Imagínense, ¿no? Bueno, dicen por acá que al final encuentran un brazalete, ¿sí?, que está en la mano izquierda. Se lo logran quitar y justo cuando se lo quitan, la persona fallece de un paro cardíaco. O sea que ese brazalete tenía una función muy específica en él. Se dice acá que tenía 5 dedos por mano. No tenía 4, perdón, 5. Tenía 7 dedos por mano, no 5 sino 7 dedos por mano, ¿no? Y órganos internos desconocidos, no solamente el corazón, el páncreas, el riñón, no. Tenía otros órganos que no sabemos para qué funcionaban, porque le hicieron obviamente una autopsia. Dice que tuvieron que utilizar maquinaria especial para retirar su traje. De hecho, el traje no se rompió, sino que lo estiraron y se lo sacaron, ¿no? Y que aparte de eso, encontraron otros cuerpos ahí en la playa de otros 2 seres igualitos a él, que fueron solicitados por la KGB, que es era la agencia, o me imagino que sigue siendo, ¿no?, la agencia de investigación del gobierno privada, ¿no?, como el FBI o la CIA, algo así, pero de Rusia. La KGB se los lleva y nunca dijo nada al respecto de ellos, pero los capturaron vivos. 3 humanoides que tenían 7 dedos por mano, que cayeron del cielo en una nave que venía prendida en llamas. Cientos de personas lo vieron en Polonia. Esto es totalmente real. Y varios médicos y enfermeras intentaron quitarle el traje y no pudieron. Al final con maquinaria lo estiraron y lo sacaron de ahí a ese hombre. ¿Y cómo es eso de que tenía órganos internos que los seres humanos no tenemos? ¡Wow! ¡Qué cantidad de cosas tan raras!, ¿no? Entonces imagínense, un caso de 1959 en Polonia, del cual se apersonó
la KGB rusa y nos escondió toda la información. Pero por lo menos sabemos que los aliens sí existen. Bueno, mi querida familia paranormal, recuerden que estamos de lunes a domingo en TikTok, 10 p.m. hora Colombia. Síganos con el mismo nombre de acá, Saniacin777, para que disfruten de muy buenas historias paranormales, fotos y todo lo demás, investigaciones. Y usted también suba y nos cuente su historia paranormal en vivo y en directo. Espero que nos siga también en este canal, porque cada sábado estamos subiendo un podcast con este tipo de historias bien locas, bien retorcidas, pero bien interesantes. Espero que les haya gustado. Esto fue Voces de la Noche Radio Paranormal. Un gran abrazo para todos, se les quiere mucho. Espero que nos sigan y que esta comunidad, esta familia siga creciendo en esta plataforma también. Muchas gracias a todos, se despide de ustedes Saniacin y nos vemos por allá en TikTok, ¿no? A las 10 p.m. hora Colombia, en los live, para que no se pierdan esas historias. Un abracito para todos, que estén muy bien. Chao.